Pues nada, Claro. primero muchas gracias a las personas por estar escuchando Inversión Alternativa Podcast, donde desglosamos el universo de capital alternativo para el mercado hispanohablante, siempre de la mano de expertos, y esta vez tenemos a Montserrat Formoso, quien es la persona encargada de mercados alternativos y private markets en Funds People, ¿no? Entonces, Montserrat, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme, Seb. Entonces, y muchas gracias por también compartir la información, ¿no?, de los fondos nuevos que estamos levantando, que se están levantando en España cada mes. Eso ayuda mucho al mercado. La verdad es que es una buena colaboración. Para nosotros también es interesante poder dar información sobre lo que se está lanzando bueno, pues las pautas que va siguiendo la industria. Si te parece, empezamos un poquito con tu carrera. Yo doy un desglose rápidamente de tu carrera y tú me paras, ¿no? Y me corriges si me equivoco. Primero, oye, empezaste, o hiciste la universidad en la Universidad de Coruña, hiciste varios executives en ESADE y en Side Business School en Oxford, ¿verdad? Y llevas más de 20 años en finanzas. Empezaste en Wealth Management en Santander, fuiste portafolio manager y macro trader en Tresis, y desde hace 11 años estás en Funds People, donde eres la persona, ¿no?, encargada de alternativos y de mercados privados. ¿Por qué no nos cuentas un poquito qué estás tratando de montar en Funds People, ¿no? Porque vemos mucha inversión en la parte de alternativos y de inversiones privadas. Pues bueno, la verdad es que has dado las pinceladas clave de cara a mi trayectoria profesional. Pero bueno, yo destacaría la última etapa en Fans People, como comentas, tratando de desarrollar y desarrollando, impulsando el conocimiento y la información dentro de mercados privados. Eh, Fans People tiene una trayectoria de 16 años, yo llevo ahí ya 11, con lo cual pues ha sido un periodo donde he visto la evolución de la industria de mercados de gestión de activos, de gestión de patrimonios, todos los cambios que se han ido produciendo y la evolución de, bueno, pues en las principales líneas de negocio de los principales actores. Y la verdad es que en los últimos años es realmente interesante la evolución que está teniendo el acercamiento, ¿no?, del negocio de los mercados privados a los inversores, principalmente de banca privada, ¿no?, que es un segmento también de inversores en el que nosotros tenemos pues, bueno, pues acceso o estamos bien posicionados. Y como comentas, en el último año yo creo que también es el punto de partida más interesante de lo que estamos haciendo en mercados privados, o uno de los elementos más importantes que estamos haciendo en mercados privados, y es que lanzamos una iniciativa, un proyecto llamado Alter Forum, de la mano de 10 entidades clave, 10 entidades de gestión de activos clave en el mercado español. Y bueno, el objetivo es, bueno, pues, contribuir a dar información sobre este tipo de activos, contribuir al conocimiento, al final la educación de los distintos agentes que forman parte de la industria, pues es realmente importante. Con lo cual nosotros también, bueno, pues queremos aportar nuestro grano de arena, como digo, pues contribuyendo a información de calidad, dando contenido y sobre todo, y muchas veces también, también un aspecto muy importante, sirviendo como punto de unión o punto de comunidad entre los distintos stakeholders, ¿no?, que componen esta industria, desde gestoras, desde inversores, pero bueno, también depositarios, también despachos de abogados, consultoras, al final también, bueno, pues la comunidad de stakeholders que componen esta industria pues es muy relevante. Muy interesante, la verdad. Es un trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Alguien lo tiene que hacer porque es muy importante para la comunidad, como lo dices tú. Súper. Pues hablemos un poquito del tema de alternativos, ¿no?, y el crecimiento a nivel global, mirando los informes, ¿no?, que salen cada semana. El último salió de McKinsey, ¿no? McKinsey sacó un informe hace 2 semanas. Oye, pues están esperando que este año lleguemos a 13 trillones de activos bajo gestión en alternativos, si no me equivoco. De esos 13 trillones hay 4 trillones de dry powder, ¿no?, dinero que se va a invertir en los fondos alternativos. Pero muy interesante lo que está pensando KKR, que es que en 2028 van a haber 24 trillones de activos bajo gestión alternativos, y Bain espera que hayan 30 trillones en 2030, ¿no? Entonces el crecimiento va a ser exponencial, el mercado va a cambiar radicalmente, la inversión como tal y como se está viendo va a ser completamente diferente en los próximos 6 años, si los informes que estas personas están, que estas empresas están empujando son verdad. ¿Ustedes cómo lo ven desde Fund People, ¿no?, el crecimiento, las expectativas de los alternativos?
No, absolutamente. Sí que las cifras a lo mejor son distintas, no hay un consenso a lo mejor de cuál será el nivel de llegada de aquí a 10 años, pero sí que la perspectiva generalizada y donde distintas entidades se están posicionando es en ese crecimiento de cara a los próximos 10 años, pues de tasas del 9-10% de crecimiento anualizado compuesto. Eh, Nosotros lo vemos, no, lo estamos experimentando y desde distintos frentes, ¿no? Como te decía, nosotros somos punto de unión entre gestoras, inversoras y otros actores y todos están apostando por esa tendencia, ¿no? Desde el punto de vista de las gestoras, lo estamos viendo también con la llegada de nuevos proyectos internacionales bueno, a España. Al final, lo que tú comentas son cifras globales, pero evidentemente esto también se está trasladando y lo estamos viendo en el mercado doméstico, ¿no? Como te decía, pues llegada de entidades internacionales a nuestro país o apuesta un poco más fuerte por el mercado local, pero desde el punto de vista de la demanda también hay ese interés, ¿no? Y, bueno, al final, como te digo, los distintos actores se están posicionando ahí. Yo creo que también en esta tendencia y algo, yo creo que también para analizar el cómo lo estamos viendo ahora, tú comentas la perspectiva a futuro. Y este recorrido también es muy interesante, ya no solamente es el nivel de llegada que se espera, sino también cuáles son los catalizadores, ¿no? De ese crecimiento. Y ahí no voy a decir tampoco nada nuevo de lo que estemos también escuchando en otros ámbitos o lo que estén también reflejando informes como los que acabas de señalar, pero es ese driver desde el inversor particular, ¿no? Yo creo que es el elemento diferencial que estamos asistiendo ahora. El inversor tradicional ha sido el institucional y ahora sí que desde el punto de vista de la oferta, desde el punto de vista de la demanda, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista pues, de desarrollos operativos, de innovación, etcétera, bueno, pues sí que el impulso, el crecimiento del inversor particular pues va a ser muy significativo. Estoy completamente de acuerdo, Monse. Y por eso estamos montando este podcast, ¿no? Porque creemos que el crecimiento va a ser exponencial y queremos posicionarnos muy rápido antes de que la ola ya esté completamente arriba. Y lo que decías de España, también los números de Spain Cap no salieron la semana pasada. La Ujú. inversión en capital riesgo, que entiendo es Venture Capital y Private Equity, ha caído un 14% en valor, ha caído un 13% en volumen, pero el nivel de fondos levantados es de 2.7 billones. Es el número más alto que ellos tienen en la historia. Lo que dices tú, está creciendo dramáticamente. Y eso que el mercado no es tan positivo como estaba hace 2 años. Sigue creciendo y la apuesta por todos es potente. Hablemos un poquito de la parte del fundraising del tercer trimestre del año, ¿no? Julio, agosto y septiembre, que ya lo hemos mirado. Tenemos un poquito de volumen, más o menos 30 a 33 fondos nuevos que han salido en los últimos 3 meses, esperando levantar hasta 1.5 billones, ¿no? Y de los fondos más grandes que vimos durante esos meses fue el de Agro, que es de Santander y Atitlán, ¿no? Esperan levantar Ujú. 500 millones para invertir en agricultura, y el de Yieldco, ¿no? Que esperan levantar entre 200 300 millones para infraestructura y energías. Y quedémonos aquí por un segundo, porque en esto no estamos de acuerdo ni tú ni yo. Como yo veo, ¿no? El tema de energía, levantar fondos de energía e infraestructura, creo que fueron 500, esperar levantar 500 millones en los últimos 3 meses de los 5 fondos que salieron. Esperan levantar 500 millones, 5 diferentes fondos para invertir en energía en infra. Con las personas con las que yo hablo del mercado en español, me dice Sebastián, el momento ya pasó. Ya es muy tarde para invertir en energía, ya es muy tarde para invertir en infraestructuras, ¿no? Especialmente en solar. Y muchas empresas están quebrando, muchas empresas están saliendo del mercado español porque los fundamentales no están ahí. Y tú tienes una perspectiva, una lectura completamente diferente. Es porque no nos das cuenta, ¿no? Por favor. Bueno, la perspectiva también no es una perspectiva original, también es una perspectiva basada o fundamentada también en las necesidades de inversión en infraestructuras y transición energética. Una de las cosas a lo mejor que vemos diferentes, como tú mencionas,
Está bien, a ver, yo diferenciaría lo que está pasando a lo mejor con, o lo que estamos viendo ahora también con algunas compañías en España, de lo que son lanzamientos que hemos visto el inicio de este segundo semestre, ¿no? Yo para mí son cosas también muy distintas. Evidentemente, el componente de energía solar y proyectos solares es una pata muy importante en toda la dinámica de transición energética y descarbonización, que al final es uno de los principales pilares de todo que sustentan la inversión de infraestructuras a nivel global. Otro de los pilares sería la digitalización, ¿no? Yo creo que estos elementos, transición energética y digitalización, es bueno, pues las temáticas principales que rodean a los fondos de infraestructuras que estamos viendo ahora en el mercado, insisto, a nivel global. Comentabas también el fondo de Gilco, conocíamos también el lanzamiento del fondo de Apolo, el de Apolo sí que más focalizado en transición energética. En cualquiera de los casos estamos hablando de carteras diversificadas principalmente a nivel geográfico. En el caso de Apolo, por ejemplo, bueno, pues creo recordar, pues el 70-80% de la cartera es Estados Unidos y diversificado también a nivel de estrategias, tipo de compañías, etcétera, ¿no? Yo creo que, como mencionábamos, desde mi punto de vista son temas también distintos y a lo mejor lo que estamos viendo en nuestro país atiende más a otros factores más micro, ¿no? Ya de estructura de endeudamiento, etcétera, ¿no? Y de ahí, que es otro elemento también que hemos comentado en ocasiones, es la necesaria labor de información de forma adecuada, ¿no? Para también que los propios inversores sepan distinguir de lo que se está hablando en cada momento, ¿no? Y sobre todo también el riesgo que se asume con cada uno de los tipos de inversión. Interesante. Entonces, la parte de la comunicación para ti es muy importante, ¿no? También, no solo la estrategia, sino la comunicación del fondo, cómo se comunica, lo que se comunica, ¿no? En qué medios se comunica. Bueno, es importante para mí, por supuesto, que estoy al frente bueno, de mercados privados en Fans People, en tanto que Fans People pues, es un medio de comunicación especializado, pero yo creo que es importante para toda la industria, ¿no? Y tú lo comentas también con el objetivo que tienes también con este propio podcast. Yo creo que, y además, oye, pues señalábamos antes esas cifras de crecimiento, ese proyecto, de cara a los próximos 10 años. Esto no va a funcionar si no hay una correcta comunicación entre gestoras e inversores, ¿no? Por simplificarlo y sobre todo también el papel que juegan, y ahí volvemos también a otro elemento que hemos señalado de cara al crecimiento del inversor de banca privada, y una correcta también comunicación del propio distribuidor, ¿no? En este caso, pues las bancas privadas. Yo creo que en toda la cadena tiene que haber una correcta información, una correcta comunicación, porque al final el papel de la educación para el éxito de toda la industria es fundamental. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo estaba montando, bueno, yo fui parte de la persona que montó, el equipo que montó M&A Teaser, que fue una newsletter muy conocida en la industria de M&A, y lo que más sufríamos era, ¿no?, el tema de la comunicación con los periódicos y los periodistas, la falta de educación en qué era un M&A, qué era un venture capital, qué era un fundraising, qué es un fondo de capital privado, qué es un fondo de capital riesgo. Muy interesante. Bueno, mantengámonos en las tendencias, ¿no? Porque me perdí un poquito, lo siento, no será. Y el tema, la otra tendencia que vemos en el tercer trimestre es fondos de private equity intentando estrategias nuevas para seguir la inversión. Por ejemplo, un fondo de private equity español que tuvo que hacer un club deal para invertir en una empresa de gasolineras porque querían invertir vía su fondo de minorías, es toda información pública, ¿no?, que está en los periódicos, y no los dejaron, ¿no? El comité de inversión no les dejó. Sí, lo que tuvieron que hacer fue montar un club deal para invertir 50 millones en esta empresa de gasolineras. Ese es un ejemplo. Y el segundo ejemplo del trimestre pasado son los fondos de continuación. Fondo de private equity español muy conocido, con una empresa de industria dental, levantó un fondo de 200 millones para mantener esa empresa en su portafolio, no vender, ¿no? Y otro fondo de Venture Capital en Barcelona también está levantando un fondo de continuación para invertir en Venture Capital. ¿Cómo estás viendo, cómo ves tú esto? ¿Esto es algo temporal? ¿Esto es algo que es una coyuntura en el mercado? ¿O creemos que esto es algo que va a seguir trimestre a trimestre, nuevas tipologías de fondos?
Bueno, yo los elementos que comentas, yo aquí también distinguiría dos aspectos, ¿no? Señalabas también la parte, bueno, el fondo que lanzaron específicamente para la inversión en la compañía petrolera. Eh, bueno, eso es una tendencia de largo plazo estructural, que es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que eso lo diferenciaría y lo vería también más en un ámbito, a lo mejor también más reducido, pero vinculado directo e indirectamente con también una tendencia por estrategias sostenibles, ¿no? La parte de los fondos de continuación, incluso también los fondos secundarios, aquí nos tenemos también que remitir, bueno, a lo que está pasando también en la industria. Estamos viendo, bueno, pues, una ralentización o paralización de las desinversiones, de las inversiones y con ello también las devoluciones a los a los inversores y con ello también un freno del fundraising. Al final aquí nos estamos metiendo también eh, en un terreno que es el de lograr liquidez para también ciertos fondos o ciertas compañías que hay en cartera. Esto ha sido y está siendo también una tendencia muy importante. Bueno, pues hasta que no se reactive también el mercado y también no se dé salida a, bueno, pues a muchas de las compañías en cartera, bueno, pues lo vamos a seguir viendo. En tanto que también la parte de fondos secundarios, ¿no? Por irnos a lo mejor a ese caso, también es un siguiente paso de la propia maduración de la industria, ¿no? Y ahí ya no solamente lo hablo también o lo escucho también de muchas gestoras, de muchos profesionales. Si a lo mejor antes el mercado de secundarios se asociaba más con, oye, pues empresas con problemas, ahora ya tiende y estamos asistiendo también más a una gestión activa de las propias carteras, de los propios portafolios, tanto desde el punto de vista de los GPs como de los LPs, ¿no? Yo creo que es algo, bueno, pues ahora, y volviendo al tema de los secundarios, es una herramienta de liquidez muy importante o está siendo una herramienta de liquidez muy importante, con lo cual además una oportunidad de inversión eh, paralela, pero yo creo que a medida que madure, que evolucione el sector, como está evolucionando, se convertirá también en algo ya estructural. Ok, muy interesante. Interesante que lo veas algo como algo estructural, porque es verdad que en los últimos 9 meses han salido 6, 7 fondos de secundarios, ¿no? Galdana Ventures está lanzando un fondo de secundarios, un fondo de private equity en Barcelona lanzó un fondo de secundarios con Federated Hermes para una empresa de clínicas que tienen, ¿no? Bea Capital está también lanzando un fondo de secundarios para el sur de Europa de 75 millones. Y el mismo fondo del que hablamos antes, español, también lanzó un fondo de secundarios con Partners Group para una empresa de hoteles que mantiene su portafolio a largo plazo. Entonces es verdad que sí lo vemos como algo estructural. Recordemos, 6, 7 fondos nuevos de secundarios en los últimos 9 meses. Es una tendencia que se mantiene. Y deuda, ¿no? En los últimos 9 meses, ¿no? Si miramos los últimos 9 meses, han salido 9 fondos nuevos de deuda, esperando levantar hasta 600 millones. 4 de esos esperan levantar pasta para invertir en asset back o con garantía hipotecaria. Uno espera invertir en venture debt y 4 esperan invertir en deuda mid-market, ¿no? ¿Cómo estamos Ujú. viendo eso, no? Creemos que esto va a ser igual que en el resto del mundo, en donde la banca está tratando de pelear más y de hacer colaboraciones con los fondos de deuda, como lo está haciendo Santander con Tres Mares, o creemos igual que esto es una tendencia que va a mantenerse por poco tiempo y porque es una coyuntura del mercado. ¿Cómo lo ven desde Funds People? No sé. Bueno, a nivel global es una tendencia, clarísimamente, ¿no? El crecimiento también es otro de los verticales, es un sector aún bueno, pues, menos maduro que el private equity, pero también con mucho recorrido. Ahí, bueno, de cara a cómo van a ser también la articulación en cada uno de los mercados, aquí pues es que es muy diferente también la aproximación que hay en Estados Unidos de lo que hay en Europa y principalmente en España, ¿no? Por el papel de la banca. Sí que en España, si nos limitamos también al mercado local, bueno, pues la parte del crédito privado como herramienta de financiación de las empresas, bueno, pues está menos desarrollado en tanto que es una
pues es una economía muy bancarizada, ¿no? De ahí a lo mejor el terreno también que está asumiendo la banca también tratando de posicionarse, ¿no? Incluso ellos también con ejemplos como los que comentas, también para beneficiarse de este segmento. Pero por supuesto aquí también veremos mucho recorrido. Interesante. Sí, la verdad es que el tema de la deuda es un tema muy caliente a nivel global y se está poniendo cada vez más interesante en España. Próximo tema, ¿no? Que teníamos del Q3, que para mí es, y esto es algo que comento todos los días con gente diferente, es el tema de los venture capitals. Entonces, en los últimos 3 meses han salido 10 venture capitals nuevos, esperando levantar 340 millones, ¿no? En los últimos 9 meses han salido 40 nuevos fondos de venture capital, esperando levantar más de 1.500 millones de euros. Y la pregunta está ahí, oye, hay tanta demanda por parte de los LPs o de los inversores para fondos de venture capital españoles. Y sinceramente, hay tantas empresas de crecimiento exponencial o de base tecnológica para invertir tanto dinero que puede haber en el mercado. ¿Cómo lo ven ustedes desde, ¿no? desde Funds People? ¿Esto es algo positivo? ¿Es algo que yo soy muy negativo en este momento? Bueno, yo ahí no soy experta también en esta, no somos expertos también en este terreno positivo. A ver, en el momento también que haya, para que financiar buenas ideas, buenos proyectos, pues se necesita capital. Yo creo que, bueno, cuanto más capital, más buenos proyectos pueden salir. En lo que comentas también del número de fondos o esa sí que es un punto interesante para ver, ¿no? Ese desequilibrio, ese potencial desequilibrio entre oferta y demanda. Ahí también habría que ver, oye, pues si hay un gap entre oferta y demanda, ¿qué es lo que está descompensado? Porque a lo mejor no es la oferta lo que está descompensado, sino a lo mejor la demanda. Y en Ujú. ese caso, pues el esfuerzo que también tienen que hacer las distintas entidades, no solo por el buscar inversor dentro de España, sino la búsqueda de inversores fuera de España, ¿no? Me parece también que eso es muy relevante. Hay a ver, de producirse también ese desequilibrio entre oferta y demanda, lo que también podríamos asistir es a lo mejor a una consolidación también dentro de la propia industria, ¿no? Que es algo que en cierta forma, bueno, pues ya subyace en algunos ámbitos o como entidades especializadas pues son adquiridas por grupos más globales, ¿no? Entidades especializadas en una determinada vertical o en un determinado mercado. Entonces, bueno, sí que lo que comentas es un aspecto muy interesante para vigilar, que forma parte también un poco de tendencias que se están viendo en la industria a nivel global. Sí. La tendencia que más me gusta a mí es el tema de GP to GP States, ¿no? Compras de GPs, ventas de private equities, ventas de venture capital. Y lo hablábamos con Ramiro de Crescenta hace 2 o 3 semanas que hicimos el primer podcast, y es que él ve, ¿no?, una consolidación muy potente. En los últimos 9 meses han habido más de 30 compraventas de fondos, ¿no?, de gestoras que han levantado capital o han dejado entrar otros fondos a su accionariado. Y esto es algo que vemos como a largo plazo una tendencia también. Y también una cosa que vemos como una tendencia es, no creemos muchas personas en el mercado que no hay suficiente demanda para tanto dinero en venture capital, para tantos nuevos fondos, porque sinceramente el tema regulatorio es muy demandante, es difícil levantar capital ahora mismo, es difícil invertirlo y es difícil tener retornos. Lo que puede pasar también, aparte de compra-venta de GP2GP Stakes, es cierre de fondos, ¿no? Fondos que no pueden levantar, que cancelan el fundraising, fondos que prefieren no estar en la CNMV, sino que mantenerse completamente privados, porque la verdad se está haciendo unos 2, 3 años muy fuertes para el tema del venture capital. El tema de los banqueros privados o la gente de canal, la gente de distribución con la que ustedes discuten, con la que ustedes hablan, ¿qué dicen ellos más o menos del venture capital? ¿Lo ven interesante o lo ven con Bueno, a resistencia? ver, en línea con lo que estás comentando, también por ir por partes, yo creo que este proceso de consolidación o de un exceso de oferta, yo creo que es más generalizado, no solamente dentro del ámbito del venture capital. Estos 2 años, como señalas, están siendo también muy complicados a nivel de fundraising. Veníamos también de un periodo para entender.
el momento actual hay que entender también cómo fueron los años precedentes, ¿no? Con un exceso también, pues a lo mejor, con un exceso a lo mejor de compromisos por parte de los inversores o una actividad también un poco más acelerada. Está siendo, yo creo que estamos también en el punto de inflexión y muchas, ya no solamente focalizadas en Venture Capital, pero sí que para gestoras, bueno, pues a lo mejor más monoestrategia, con una única estrategia, están siendo también momentos clave, en tanto que pues, su base de inversores bueno, pues eh, no tiene esa capacidad también para acompañarlos en un nuevo vehículo, ¿no? Em, Ahora, bueno, pues en este periodo también iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, porque al mismo tiempo, y es algo que tampoco hemos comentado, pero sí que estamos viendo a nivel global cómo gestoras, grandes gestoras están adquiriendo también otras gestoras más especializadas, es decir, al final reforzando sus capacidades en mercados privados, pues de forma orgánica o inorgánica, ¿no? Entonces, en este aspecto sí que veremos mucho movimiento. El siguiente punto que comentabas de cara a los inversores de banca privada. Bueno, yo creo que el Venture Capital, bueno, pues es una apuesta interesante, pero depende del tipo de cliente. Aquí ya sí que me saco también mi gorro pasado, también de mi pasado en banca privada. ¿no? Y aquí en línea también con lo que plantean o ofrecen las principales gestoras, es muy importante el asesoramiento. Es decir, ¿es interesante un fondo de Venture Capital, una estrategia de Venture Capital para un cliente de banca privada? Pues depende, ¿no? Soy gallega, con lo cual es una respuesta que se me permite. Pero depende, si es la única posición que tiene en mercados privados su perfil es cauteloso, pues evidentemente no es una apuesta atractiva, ¿no? Sí que tiene que ser, bueno, pues una aproximación mucho más diversificada. En ese sentido, ha sido clave, hablábamos también de distintos drivers, mencionábamos muy por encima la parte de la regulación. En ese sentido también, pues la ley crea y crece, que permite también esa reducción de los mínimos de entrada de los 100.000 euros a los 10.000 euros, es interesante no tanto por ir necesariamente a los 10.000 euros o a un inversor más retail, sino para, bueno, pues un inversor de banca privada poder acceder a distintos vehículos, bueno, pues accediendo a lo mejor o teniendo finalmente una cartera también más diversificada. Entendido. Muy interesante ese restrictivo, la verdad. Que no tenemos acceso a banca privada, entonces tus comentarios son añaden mucho valor. Perfecto. Pues ahora entramos en la última parte de la entrevista, ¿no? Que es donde yo te hago preguntas, un poquito más personales, menos de la industria. Así que si te parece bien, ¿no? Te hago la primera y es, Monse, tú que estás en mercados privados, en alternativos, ¿no? ¿Dónde inviertes, ¿no? Cuando no tienes pasta para invertir, ¿inviertes en mercados alternativos, inviertes en mercados privados o no? Pues de momento no he invertido en mercados privados. Sí que mis ahorros están en la parte en fondos de inversión, que es, bueno, pues donde mi expertise anterior se ha acumulado, pero bueno, todo llegará. Sí que tengo alguna cosa pues en algún proyecto tipo Friends and Family, pero bueno, mercados privados todavía no. Ya, eso es muy interesante, ¿no? Porque hablamos con mucha gente, yo hablo con mucha gente de la industria todos los días y les hago la misma pregunta, me dicen, no, 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 yo estoy en un indexado, ahí dejo el dinero y hasta luego. Aún así, teniendo expertos, teniendo expertise en fondos privados o en private equity, en lo que sea, prefieren muchas personas de la industria en España invertir en indexados, que me parece interesante, ¿no? Trabajar en la Bueno, industria. pero también es una muestra de lo que está pasando, ¿no? Al final, sí que ese acceso de los mercados privados, pues es novedoso. Y también vinculado, bueno, comentabas Crescenta, hablábamos de banca privada, pero a día de hoy, aunque la ley ya permite esa bajada de los mínimos de inversión, no todas las bancas privadas están apostando
por llegar a esos mínimos, ¿no? De forma generalizada. Son pocos los proyectos que a día de hoy pues, apuestan de una manera también bueno, pues, activa o estratégica también por ese segmento. Con lo cual, bueno, pues llegaremos ahí, ¿no? Estamos construyendo, ¿no? Ese proceso Al de parecer, acceso. perdón, No, 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 dime. que a nivel global es menos del 5% de los activos bajo gestión, es que queda mucho camino por recorrer. Segunda pregunta, ¿no? Me tienes Desde que tu preguntar en 10 años, ¿no? Tal como estábamos viendo de las estadísticas, en 10 años a ver cómo están las carteras. el tema, el tema de en fondos privados o los diferentes verticales, ¿no? Ujú. En activos privados, ¿cuál crees tú que en España es el que tiene más recorrido por crecer? Que tienen más recorrido. Crecimiento exponencial, ¿no? Bueno, la parte también de vinculada a infraestructuras, ahora hay mucho interés. A lo mejor no tanto infraestructuras puras, sino con un enfoque de private equity que invierte también, bueno, pues en empresas que dan servicio, ¿no? a, a las dinámicas, a los drivers, ¿no? A las tendencias que hemos comentado anteriormente. Yo creo que ahí bueno, pues en esa vertical hay bastante recorrido. Interesante. Y si hablamos del vertical de infraestructura, ¿quién es la primera persona o el primer fondo que se te viene a la mente? No, en España. Bueno, ahí me pones en un compromiso porque hay distintos nombres. Mejor no contesto, me doy mus en esta. Pero nada, no pasa nada. Y por último, ¿no? En la industria estamos siempre a tope, back-to-back meetings, ¿no? Todo el día, mil entregas, especialmente en tu caso, potencialmente manejo de crisis. ¿Cómo descomprimes, ¿no? Cuando estás en un día tan estresada, cuando estás a mil, ¿cómo haces para desconectar de ese día de trabajo tan duro y conectarte con la realidad, ¿no? De que es parte del trabajo, es otra vida. Bueno, lo principal, el deporte. Es para mí, vamos, la principal herramienta para poner un poco la cabeza en orden, ¿no? Y es algo además que estoy llevando bastante a rajatabla, ¿no? Sí, En este año ya tengo el propósito y el cometido de, de- de ser bastante constante en ello y lo estoy consiguiendo. Para mí es la principal herramienta. Luego ya, una vez ya te descomprimes un poco, ya vienen otras, oye, pues ya eres capaz también de organizar, priorizar, ¿no? Ya son otros elementos también muy importantes, pero bueno, el punto de partida es la actividad física. oye, Monse, pues nada, muchas gracias por ayudarnos, ¿no? Por comentar tu expertise. A ver si hablamos en 3 meses y vemos todo el final de año de Estupendo. fondos activos. Y nada, como siempre, muchas gracias a las personas que escuchan el podcast, los que ven el video y hasta la próxima. ¿Ok? Muchas gracias, Eb, y mucha suerte con este proyecto. La verdad es que es muy interesante y bueno, siempre es importante el tratar de aportar luz y conocimiento también en esta industria. Así que nada, nos vemos en 3 meses. En tres Muchas meses. gracias.